Pablo, ¿cómo estás? Bien, ahí ya está grabando, profe. Bueno, Pablo, de nuevo, muchas gracias por tener siempre a la universidad en cuenta en esta actividad tan importante. Hoy les quiero presentar a Eliana Álvarez, residente de primer año de nuestro programa de cuidado crítico. Eliana ha sido y ha venido afianzándose muy bien en su especialidad en cuidado intensivo. Está cada vez, pues, demostrando más su interés y sus ganas de aprender mucho cuidado intensivo aquí en nuestro programa. Entonces, yo creo que hoy va a irle muy bien aquí en su presentación. Muchas gracias a todos por estar conectados. Eliana, adelante. Bueno, muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, bueno, en el día de hoy, como ya me presentaron, mi nombre es Eliana Álvarez y vamos a hacer una revisión de un tema muy importante que es la hemorragia gastrointestinal. Eh, entonces, el contenido de hoy va a estar enlazado, ¿cierto?, con una introducción. Evidentemente tenemos que conocer la anatomía, la circulación gástrica, por supuesto la fisiopatología del sangrado gastrointestinal, la importancia del pH gástrico, las causas de sangrado gastrointestinal, cuáles son aquellos factores de riesgo que el paciente crítico, que nos compete conocer a nosotros, puede presentar, qué podemos hacer para ayudarlo, evitar estas y una conclusión. En cuanto a la epidemiología, pues la tasa de mortalidad mundial a nivel general es del 5 al 21%, ¿cierto? Y de una u otra forma, esta puede ir aumentando debido a otros factores que se pueden sumar dependiendo de las patologías del paciente. Y esto ocurre según estudios en las primeras 72 horas de admisión del paciente en la unidad de cuidados intensivos. Es por ello que adquiere un papel importante para nosotros y tenerla presente es ideal. Entonces, se presenta más en mujeres que en hombres en una proporción de 1.2 a 1 y la hemorragia gastrointestinal baja se presenta en menor proporción en niños. Sin embargo, el 0.3% de los niños consultan por emergencias de este tipo. En cuanto a la incidencia como tal, reconocer que el 80% no tiene consecuencias graves, o sea que se autolimita. Y el 10% de los pacientes se presenta con enfermedad crítica. Lo más importante es reconocer un sangrado críticamente significativo. Es aquí donde podemos nosotros actuar a tiempo para evitar pues todo lo que trae consigo los desenlaces fatales. Pacientes con coagulopatía, y ya veremos otros factores de riesgo. Entonces, la hemorragia gastrointestinal, anatómicamente podemos clasificarla, ¿cierto? En hemorragia gastrointestinal alta y baja, teniendo en cuenta la ubicación, ¿cierto? Anatómica, evidente perdón, el ligamento de Treis, y así podría ser esófago, estómago, duodeno, la parte superior y la parte inferior, el sangrado intestino delgado y colon. Para ello, tener claro unas definiciones, ¿cierto? Como el de hematemesis, hematoquesia, melena y un sangrado gastrointestinal que puede ser evidente, que puede estar oculto. Así pues, las definiciones en alta y baja, pues ya lo dijimos, y oculto es aquel que no se ve, pero de una u otra forma puede ir presentando alteraciones en la hemodinamia del paciente o evidencia con anemia en los pacientes. Hematoquesia es aquella paso de sangre por el ano que es rojo, rutilante, más no digerida, porque si fuera digerida ya hablaríamos de melena. Hematemesis, pues son los vómitos famosos en borra de café, ¿cierto? Que nos indicarían hemorragia superior. Para continuar, es importante recordar la anatomía y la circulación de los órganos digestivos. Así pues, en esta gráfica vemos que de la aorta abdominal, ¿cierto? Se dependen tres sistemas principales. El primero es el tronco celíaco, del cual a su vez se desprende la arteria hepática, ¿cierto? Esta a su vez, la hepática propiamente dicha y la gastroduodenal. Por otro lado, tenemos la arteria gástrica izquierda, que como su nombre lo indica, pues irriga parte de la curvatura menor, y la arteria esplénica. Por otro lado, tenemos la arteria mesentérica superior, que vendría más abajo, que es de un vaso de mayor calibre, irriga entonces parcialmente el páncreas y todo el intestino delgado, y una parte del intestino grueso proximal, hasta la mitad del transverso, como podemos ver acá. Y la arteria mesentérica inferior, esta es de menor calibre, sin embargo, no por eso
deja de ser tan importante. Esta a su vez tiene 3 ramas, la arteria cólica izquierda, entonces irrigaría el resto del colo transverso que no quedaba irrigado anteriormente, la arteria sigmoidea, sigmoide y la arteria rectal superior. Listo. El resto del recto pues, está irrigado por la rama ilíaca interna. A saber de todo esto, que tienen conexiones muy importantes, ¿cierto? Y anastomosis entre ellas, y por ello que podemos decir que el estómago tiene una excelente irrigación, ¿cierto? Bueno, las otras principales conexiones son la arcada pancreática, que esta conecta pues el tronco celíaco y el mesentérico. Tenemos también la arcada de Riolano y la arteria marginal de Drummond. Esta conecta pues, la arteria sigmoidea con varias ramas mesentéricas superior. Y el drenaje venoso como tal ya tiene lugar a través de las venas mesentéricas y estas desembocan, ya todos sabemos, pues evidentemente en la vena porta. Una vez conociendo todo esto, pues podemos saber que si hay alteraciones en el largo del tránsito de lo que acabamos de hablar, pues va a traer consigo un hipoflujo en todo el tránsito que esté afectando en ese momento. En el organismo tenemos unos mecanismos importantes que protegen, ¿cierto?, la mucosa gástrica como tal. Así pues, la capa de moco y el pH cumplen un papel muy importante, ¿cierto? Y recordando que el sistema nervioso central pues tiene su estimulación vagal con los factores de liberación de corticotropina y otros factores de tirotropina y la regulación hormonal como la gastrina y la colecistoquinina. Pero es la capa de moco esa que protege la superficie del epitelio de todos esos hidrogeniones y otras sustancias tóxicas que están presentes en la luz intestinal. Entonces, esta capa lo que va a hacer es atrapar esos iones de bicarbonato que neutralizan los hidrogeniones. Por otro lado, tenemos las células epiteliales, ¿cierto? Superficiales, que son las encargadas de liberar, evidentemente, el moco y el bicarbonato, y generan prostaglandinas, proteínas en el choque término y sustancias antimicrobianas. También hay células encargadas de la renovación celular, por supuesto, y las células progenitoras estimuladas por el factor de crecimiento y otros factores. Por otro lado, tenemos la marea alcalina, y vemos que libera hidrogeniones, y también entra a jugar un papel importante el bicarbonato. Entonces, la microcirculación y los capilares se mantienen la generación continua de prostaglandinas, el óxido nítrico, y protegen las células endoteliales de cualquier lesión, en especial la agregación plaquetaria y leucocitaria que se vea. Otro elemento importante son los nervios sensoriales que inervan la mucosa gástrica y estos forman unos plexos. Por último, tenemos las prostaglandinas, que si bien es cierto, estas mantienen y mejoran todos los mecanismos defensivos de la mucosa que trabajan sinérgicamente con el óxido nítrico. Entonces, el pH gástrico, ¿cierto? Es un pH totalmente ácido, se dice que menor de 2, y el bicarbonato, el moco lo que hace es ayudar a alcalinizar esto y proteger obviamente toda esta capa de células, y es aquí la clave de los tratamientos que veremos más adelante. Entonces, en una circulación de un pH intraluminal muy bajo, la hipoperfusión y la acidosis evidentemente van a disminuir el flujo sanguíneo. Este acoplado a un pH intraluminal puede ser uno de los principales factores para la alteración de la mucosa y potencializar así pues la injuria, ¿cierto? Se me olvidó decirles que normalmente el óxido nítrico está presente en toda la mucosa gastrointestinal, eso no lo podemos olvidar, y que contribuye a la integridad de la mucosa como tal. En lo que nos compete a nosotros, existen factores de riesgo importantes en UCI, ¿cierto? Que nos llaman mucho la atención y hay que tener presente, como lo es la ventilación mecánica mayor a 48 horas, teniendo en cuenta que estas medidas potencialmente perjudican de una u otra forma el retorno venoso, como una PP aumentada igual con volumen corriente, porque van a disminuir la precarga y de una u otra forma se ve alterado el gasto cardíaco, promoviendo así pues la actividad de la renina, el plasma, la angiotensina, la aldosterona y la liberación de catecolaminas, que va a traer consigo una hipoperfusión esplándida, ¿cierto? Entonces, esta liberación de citoquinas, inclusive a nivel pulmonar, pueden integrar pues la circulación sistémica desde los pulmones y pueden producir hipotensión a nivel esplénico. Por otro lado, pues tenemos también pacientes sépticos, ¿cierto? Que de una u otra forma, si podemos
pensar en una falla multiorgánica, tienen alteraciones en la coagulación muy importante y esto sería un factor de riesgo a tener presente para tomar conductas adecuadas. Otros medicamentos importantes que utilizamos en UCI, que no se nos puede olvidar, medicamentos opiáceos, sedantes, las benzodiazepinas, todos aquellos que disminuyen la motilidad intestinal y afectan el retorno venoso, o los vasopresores y algunos antibióticos, o en general, teóricamente cualquier medicamento que resulte en una hipotensión, disminuye la frecuencia cardíaca o que disminuye el gasto cardíaco, va a traer consigo una disminución del flujo mesentérico como tal. Ya veremos, además, uno que cumple un papel muy importante son los corticosteroides, y lo vemos mucho en los pacientes que ingresan en la unidad de cuidados intensivos, desde pacientes con enfermedades renales, ciertos pacientes que evidentemente los oncológicos o pacientes que necesitan corticoides por cualquier otra dosis en bolos, y estos son un factor de riesgo muy importante, ya que las dosis superiores a 250 miligramos de metil o su equivalencia en hidrocortisona o 20 en prednisolona pueden potencializar efectos adversos en la mucosa como el sangrado, y ya veremos. Por otro lado, ya dijimos el multiorgánico, las quemaduras también, estas quemaduras severas mayor que el 30%, entonces encontraríamos las famosas úlceras de Curley, ¿cierto? Que serían esa erosión gástrica que resulta como una complicación de quemaduras que son graves. Por secundario, pues al volumen plasmático reducido, que va a conducir poco a poco una isquemia y necrosis celular. Posteriormente se va a desprender esa mucosa y puede producir una perforación y por ende hemorragia. Solo para recordar, su nombre se debe al médico Thomas Vincent Curley en 1823, quien notó en niños estas lesiones, pero eran niños con quemaduras, de grandes quemados. Por otro lado tenemos la úlcera de Cushing, que es una úlcera gástrica asociada a la presión intracraneal elevada. También se desarrolla en el duodeno e inclusive hay hallazgos de esófago distal, y esta se cree por estímulos directos del núcleo vagal como un resultado de la presión aumentada intracraneales sobre los estímulos del nervio vago, liberando acetilcolina, las células parietales, ¿cierto? Y los receptores. Esto lo que hace es que va a provocar un ingreso de hidrogeniones, como pudimos ver, y de potasio en aumento de potasio, perdón, en la membrana apical. El resultado final va a ser una mayor secreción de ácido gástrico y, por supuesto, más lesión, ulceración de la mucosa. Entonces, así a grandes rasgos, estos factores cumplen un punto más para hacer más lesión a los pacientes, ya que por sí tienen complicaciones de bases. Los sedantes, los relajantes musculares en pacientes con TOP, todos estos disminuyen la motilidad gástrica, tener presente que no podemos pasarlos por desapercibido. Entonces, un paciente con enfermedad crítica, lo que podemos ver, todos esos aspectos que disminuyen el gasto cardíaco, ¿cierto? O el incremento de catecolaminas, una hipovolemia por cualquier otra causa, desencadenan una cascada de citoquinas proinflamatorias. Hay también un incremento en la vasoconstricción y van a tener un punto de referencia que va a ser la hipoperfusión esplásmica. Esta a su vez va a traer disminución del bicarbonato, ¿cierto? De la secreción de bicarbonato, también sangrado en la mucosa o disminución en la motilidad gastrointestinal o la difusión como tal ácida, ¿cierto? Y esto se le llamaría entonces una úlcera por estrés agudo. Entonces, tener presente que la hipoperfusión conduce a un desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno y poco a poco va a inducir un daño en la mucosa. Además de la reperfusión, después de la hipoperfusión prolongada, puede dar lugar a una isquemia mesentérica y daño en la mucosa. Todo este resultado se ve reflejado en la capacidad reducida para neutralizar esos iones de hidrógeno y trae la cadena de muerte celular y la ulceración. Bueno, la motilidad gastrointestinal, ya lo mencionamos, recordar que los pacientes con consenso para pacientes que son críticamente enfermos y tienen disfunción multiorgánica, la dismotilidad gastrointestinal por factores asociados propios a esa enfermedad de base o que se hayan asociado por tratamientos en la UCI, va a traer consigo la posibilidad de distensión abdominal y de una u otra forma puede traer consigo isquemia y perforación.
Entonces, la mortalidad en estos pacientes que no tienen una intervención quirúrgica oportuna va a ser casi del 100%. Bueno, este es un estudio que se trae, que me pareció muy bonito, es una revisión sistemática, donde nos hace como un llamado de atención a recordar que los corticosteroides y el riesgo que tienen estos de hemorragia gastrointestinal. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis de 33.253 niños, pacientes, y casi la mitad de la población estuvieron expuestos, ¿cierto?, a corticoides y los otros a placebos. Dentro de los corticoides usados mencionan muchos, está la metilprednisolona, la prednisolona, hidrocortisona u otros, ¿cierto? Y el otro porcentaje sería el grupo de placebos. Que nos llama mucho la atención, podemos ver en la gráfica acá, flores, los pacientes que utilizaron corticosteroides y placebo, y se ve reflejado que los pacientes que utilizaron corticosteroides tenían el 1.43 veces de posibilidades de desarrollar más hemorragia gastrointestinal que aquellos que utilizaron placebo. Entonces, a favor de los corticoides, nada. A favor del placebo, sí. Y el peor de los casos, 1.66 veces. Y en el mejor de los casos, 1.22. Entonces, los corticoides hay que saber cuándo indicarlos. Por otro lado, tenemos este otro estudio de JAMA que nos habla de la asociación que tienen los corticosteroides. Esto fue un estudio de uso de corticosteroides orales, pero nos acostumbramos a utilizarlo para muchas cosas, inclusive ellos dicen para resfriados comunes, y eran una sola exposición a los corticosteroides, y esto evidentemente aumentó el riesgo de hemorragia gastrointestinal. Entonces, los corticosteroides producen eventos adversos, ¿cierto? Que ya lo veremos más adelante, pero si podemos darnos cuenta en la gráfica, la hemorragia gastrointestinal revisada desde los primeros 30 días tuvo una repercusión importante al igual que después de los 30 días. Entonces, se ve reflejado la evidencia de uso de corticosteroides, hemorragia gastrointestinal durante todo el tiempo del estudio, para sepsis solamente en los primeros días y neumonías en los primeros días. Cuando hablamos ya de falla multiorgánica, hay que recordar que hay una disfunción en la coagulación y que la hemostasia está alterada como tal, hematología, ya sea por consumo, porque la médula ósea no es capaz de producir adecuadamente, porque hay un daño hepático, la alteración en la síntesis de proteína, o porque el endotelio como tal también está afectado, que ya lo hemos hablado en múltiples oportunidades en otras charlas, y tener en cuenta entonces el INR, el fibrinógeno, ¿cierto? Y en estos pacientes el conteo de plaquetas. La disfunción endotelial también cumple un papel importante. Recordar que el endotelio es el órgano más grande y que cada vez que hay una afectación en la probabilidad es no solamente del sistema biológico para recuperarse va a ser más difícil, sino todo lo que trae consigo esta lesión de glicocális y las lesiones vasculares asociadas. Y la disfunción hematológica, que también está asociada muchas veces a sepsis, o tener en cuenta que existen otras patologías, como por ejemplo las oncológicas, o todos esos pacientes con urgencias oncológicas asociados a su tratamiento de base, que pueden tener alteraciones en las plaquetas u en otras células. Cuanto a la etiología por grupo etario, pues tenemos muchos, ¿cierto? Aquí solamente para mencionar lo más importante, que la hemorragia de vías digestivas superior en un recién nacido hay que pensar desde sangre materna digerida hasta en una esofagitis o en una malformación anatómica. En los niños hasta 1 año ya empezamos a ver la posibilidad de cuerpo extraño, infección cáustica, cierta epistaxis o hemotisis. En los de 5 años predomina mucho la úlcera péptica. Hay ya la posibilidad de gastritis por estrés. Y en los niños más grandes, púrpuras, ver si hay enfermedad de Crohn o gastritis. Y en las hemorragias de vías digestivas bajas, también por grupo etario, la idea no es mencionarlas todas, pero sí tener presente que en los infantes es primordial un excelente examen físico para revisar las fisuras anales, ¿cierto? Recordar que existe la alergia a la proteína de la leche, que hay enterocolitis necrotizante. A medida que uno va viendo la progresión en edad, también hay que ir pensando en patologías propias del grupo etario, como por ejemplo la enterocolitis, la insuficiencia, ¿cierto? En los más grandecitos, y por supuesto los pólipos, sin descartar pues todavía las fisuras anales. Los signos y síntomas pues varían dependiendo si estamos pensando en una hemorragia de vías digestiva alta,
el porcentaje de hematemesis es casi un 80%. Se puede presentar melena, sí, pero en menor proporción. El famoso sangrado por racio, ¿cierto? Que es un 6% de los casos. Los pacientes que evidentemente no están intubados y pueden reflejar sus síntomas, pueden decir dolor en epigastrio, mareos, o podemos auscultar los sonidos peristálticos y estos pueden estar aumentados. Y en hemorragia digestiva baja, hematoquesia, mirar que el aspirado gástrico puede ser claro porque no es superior. Y excepto los ruidos gastrointestinales también pueden estar normales, excepto en obstrucción intestinal, que tiene como las dos etapas. En los niños puede ocurrir pérdida significativa de sangre antes de que nosotros observemos que el paciente tenga evidentemente clínica severa como taquicardia, hipotensión y eso. Y un sangrado lento o en capa nos puede resultar en una pérdida inclusive de más del 13% del volumen de sangre sin cambios aún en el estado hemodinámico. No por eso hay que pues olvidarse de que esa afectación puede ir poco a poco. Entonces, algunas causas de hemorragia las podemos reflejar por medio de la endoscopia. Estas son algunas imágenes, como por ejemplo la úlcera duodenal, aquí en la C, que se ve la lesión propia, o en las varices esofágicas, que vemos ya la lesión propiamente formada, y sangrado activo en una vena esofágica, por ejemplo, que haya un sangrado como tal en la gráfica D. Hay unas gráficas muy bonitas, otras imágenes, pero bueno, lastimosamente no tenemos mucho tiempo. Cuando hablamos ya del abordaje de estos pacientes, hay que recordar no solamente el ABC, ¿cierto? Que sería la evaluación inicial para cualquier paciente que llegue con cualquier patología, teniendo en cuenta la resucitación con líquidos, mirar a ver la posibilidad de estudios iniciales, si hay tiempo de actuar y solicitar estos, o si es necesario, pues, tener otro tipo de monitoreos, interrogar los pacientes, mirar si hay comorbilidades, que están recibiendo medicamentos, recordar que la aspirina, los AINES, los corticoides, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, todos estos inhiben la agregación plaquetaria, por ejemplo, y pueden traer, ayudar a diseminar pues, una enfermedad gastrointestinal con una hemorragia severa. Ya los estudios endoscópicos y otro, pues depende del contexto del paciente y si podemos utilizar farmacoterapia inicial o no. En este cuadro vemos la categorización de la hemorragia asociada al shock en pacientes pediátricos, ¿cierto? Entonces podemos notar que una hemorragia grave da insuficiencia más del 45% de las pérdidas sanguíneas. El paciente va a tener alteraciones en muchos sistemas, respiratorio, cardiovascular, neurológico, excretor. Vemos un paciente en anuria o en oliguria, un paciente que tiene extremidades, bueno, tiene signos de bajo gasto, que tiene extremidades frías, cianóticas, el llenado capilar, la taquicardia, ¿cierto? Hipotensión grave y, por supuesto, acidosis grave. O un paciente que tiene un shock compensado, entonces las pérdidas podrían ser menos del 30%. Eso no indica que este paciente no pueda evolucionar a una hemorragia moderada o grave. Entonces, esa hemorragia significativamente o clínicamente importante, si vemos que hay un descenso importante de la hemoglobina de 2 gramos o más, o un paciente que tenga taquicardia, todos estos síntomas que mencionamos anteriormente, nosotros primero debemos ver si es importante, dependiendo de los antecedentes del paciente, porque si lo acaban de operar, pues uno dirá, bueno, un sangrado. Si viene con un TED, pues relacionar la patología del paciente con lo que está ocurriendo. Si es necesario, pues se transfunde, ¿cierto? Pero también tener presente que si es un paciente que tiene trastornos en la coagulación, pues no esperar resultados, sino que también podemos actuar inmediatamente con todos estos hemoderivados. En cuanto a la clasificación y el manejo, vemos que si es una hemorragia alta y tiene signos de shock, pues primero hay que mejorar la parte intravascular, ¿cierto? Sería el volumen. Y, por supuesto, mirar si el paciente necesita otros hemoderivados, que ya lo dijimos. Determinar si verdaderamente el origen del sangrado es indeterminado, si es de origen varicial o si es la mucosa, porque entonces el tratamiento estaría asociado sea a los antiácidos, sulfato, por ejemplo, o pacientes que estén hemodinámicamente estables. Si verdaderamente están estables, entonces se facilitan otros medios
Si no está estable, pues tendríamos que utilizar una endoscopia, que a la vez recordemos que es diagnóstica y terapéutica. Si no logramos controlar con este, entonces existen otros medios como el tapón, los balones, y ya vamos a ver otros tips importantes. En un paciente que dé la posibilidad de estar estable, utilizamos algunos agentes que en el tratamiento lo vamos a mencionar muy bien, como son la vasopresina, la terlipresina, ¿cierto? Y sus dosis adecuadas. Si logramos controlar a nuestro paciente medicamentosamente, pues evidentemente puede esperar una escleroterapia. En cuanto a la hemorragia gastrointestinal, este flujograma también nos hace hincapié en los síntomas que tenga el paciente y determinar si está estable o no estable, si es urgente, si tiene una hemorragia rectal importante o si puede esperar. Por ejemplo, podemos buscar causas gastrointestinales con radiografía de tórax, si tenemos un paciente con distensión notoria, si está ventilado, ¿cierto? Si él tiene un punto de origen gastrointestinal, la sepsis, por ejemplo. Y mirar la posibilidad de sangrado rectal, si no lo evidenciamos, si el paciente está constipado, si tiene menos de 7 días, observar, y si es muy persistente o sintomática, entonces existe la colonoscopia y otros estudios importantes, como por ejemplo la endoscopia de vías digestivas para la hemorragia de vías digestivas superior. Es un punto importante a tener. El paciente puede estabilizarse y esperar 24 horas. Pero si el paciente está muy inestable, pues sería una emergencia utilizarlo. El lavado gástrico, algunos tienen sus pros y sus contras, sin embargo, lo tenemos a la mano y podríamos darle un buen uso, como mejorar la precisión de la endoscopia, analizar ese aspirado y verificar si verdaderamente hay sangre oculta o no. Por otro lado, tenemos la evaluación endoscópica, que nos ayuda a determinar el riesgo de resangrado. Estos en sangrado no variceal, ¿cierto? Entonces, la clasificación de Forres, recordando que cuando hay una hemorragia activa tenemos el tipo 1A y 1B, que puede ser en chorro o en jet, que conocemos todo, o en capa. Y las recidivas pueden ser del 50%, del 50 al 55% cuando es en chorro, ¿cierto? O en capa el 50%, y así sucesivamente, hasta tener, por ejemplo, una base limpia, que evidentemente el pronóstico va a ser mejor y el riesgo de sangrado va hasta menos de un 5%. Existen muchas técnicas, entre ellas las inyectables, que no nos competen la charla, pero reconocer por lo menos que existen estas, ¿cierto? Como las infusiones de adrenalina, los clips, los chips sobre el tubo de Ovesco, las pinzas de coagulación, las sustancias tópicas y toda una serie de coagulación térmica que cada vez van trayendo más en boga y son pues accesibles en muchas unidades, ¿cierto? De tercer y cuarto nivel. La resonancia magnética se dice que está reservada, aunque tiene un punto clave que sería que es una imagen pediátrica preferida por la falta de radiación ionizante, pero se utiliza mucho cuando pensamos en ese sangrado del intestino delgado hacia abajo. La colonoscopia, pues ya dijimos, evidentemente si no hay un sangrado rectal evidente, que no encontremos la causa, o tengamos duda de algunas masas, la colonoscopia cumple un papel importante porque nos ayuda a ver mucho más allá y del colon. Existe también la videocápsula endoscópica, que toma mucho valor cuando no encontramos, nos ayuda a visualizar mucho el intestino delgado, identificar la fuente de sangrado. Lastimosamente solo es diagnóstica, no terapéutica, pero bueno, es una forma muy efectiva para visualizar la lesión cuando es de difícil ubicación. ¿Okay? Este es un estudio de análisis de pediatría que nos habla de la profilaxis de úlceras de estrés en niños críticos y la necesidad que tenemos de replantear su uso rutinario. Bueno, en este estudio es un ensayo controlado y reutilizado, abierto, de 144 niños, que en realidad recibieron al azar cierto omeprazol como profilaxis, y la otra opción era no recibir. Entonces era el grupo control y el profilaxis. Y podemos ver en la tabla 2 que la presentación de sangrado gastrointestinal con profilaxis y no uso de profilaxis fue muy similar, y esto no tuvo nada de significancia estadística. Por otro lado, sí estuvo asociado a bacteremia, ¿cierto? No a neumonías al área de la salud. Entonces no hubo significancia estadística en cuanto a este estudio.
Por otro lado, sí fue un factor de riesgo de sangrado gastrointestinal la ventilación mecánica invasiva. Entonces, tanto en el análisis univariable como el análisis multivariable, esta se evidenció mucho más, ¿cierto? 7.59 veces más de sangrado cuando se utilizó la profilaxis innecesaria, por así decirlo, de úlceras de estrés en estos niños críticos. Entonces, es importante como replantear su uso y ya vamos a ver que muchas estrategias nos sugieren solamente en 6 casos darle un buen uso a la profilaxis. Entonces, todo lo que hemos dicho por el momento, reconocer que muchas veces la reversión temprana del TOC con líquidos inotrópicos y vasopresores pues, pueden mejorar la perfusión intestinal, pero también a veces hay que tener presente que los vasodilatadores están dirigidos a mejorar la circulación hispánica, pues deberemos ver los riesgos que trae consigo esto, porque muchas veces está asociado a hipotensión, y determinar entonces que la profilaxis rutinaria de la úlcera por estrés no estaría indicada muchas veces. Entonces, vemos que la campaña Sobreviviendo a la Sepsis nos recomienda en paciente con ventilación mecánica mayor a 48 horas, paciente con coagulopatía, paciente con sepsis, quemaduras graves, usos de esteroides en dosis altas y trauma neurológico. Entonces, son esos 6 aspectos a tener presentes. Este es otro estudio importante, bueno, del uso de supresores de ácido profiláctico en niños, ¿cierto? Una revisión sistemática en el cual nos podemos dar cuenta que no hubo significancia estadística en el grupo control y los que recibieron profilaxis de la mortalidad y el placebo. Entonces, no hubo significancia estadística y tampoco en la hemorragia gastrointestinal en los que usaron inhibidores de la bomba de protones y tampoco en los DH2, los antagonistas de los receptores TH2 y el placebo o ninguna profilaxis. En realidad no hubo significancia estadística. Volvemos a la misma, entonces estos estudios no es que no nos indiquen nada, al contrario, nos están haciendo un llamado de atención para dar un uso adecuado a todos estos medicamentos. Recordar que la alimentación sigue siendo la vía enteral, la alimentación para preferirse, ¿cierto? Preferir las primeras 48 horas, al menos que el paciente pues tenga una contraindicación muy importante. Cuando hablamos ya pues de la terapia medicamentosa como tal, tenemos 3 ítems importantes a saber, que son los medicamentos de supresión de ácido, ¿cierto? En esto pues evidentemente tenemos los inhibidores de la bomba de protones y los antagonistas de los receptores de histamina. Entonces los primeros llegan al compartimiento intracelular, por así decirlo, de las células parietales donde se encuentra ese pH ácido y van a formar por medio de sulfonamidas, se unen a los iones disulfuro inhibiendo la acción de la ATPasa. Entonces son inhibidores de la bomba, ¿cierto?, de protones y cumplen ese papel inhibiendo el ácido. Y por otro lado, los antagonistas de los receptores de histamina, recordar que bloquean la acción de histamina en estos receptores de las células parietales del estómago. Por lo tanto, van a hacer que se produzca menos ácido estomacal. Otros son los medicamentos vasoactivos, que ya vamos a ver, y los betabloqueadores no selectivos. Entonces, los inhibidores de la bomba de protones, ya dijimos que han demostrado ser beneficiosos en muchos pacientes con patologías claves, úlceras sangrantes, ¿cierto? Y algunos dicen que suelen ser superiores a antagonistas de H2, otros viceversa. Hay varios estudios que contradicen unos con los otros, pero sí es importante que inclusive algunas guías en pediatría, incluyendo Sobreviviendo a Sepsis, recomienda la infusión de los inhibidores de bomba de protones para mantener un pH gástrico en las primeras 24 horas mayor a 6, ¿cierto? Y esto pues en un paciente que tenga un sangrado activo. En la enfermedad de úlcera péptica también, y recordar que la terapia de supresión ácida en estos pacientes enfermos fue muy cuestionada, ¿cierto? Porque dicen que muchos pacientes críticos producen poco moco, otros dicen con nulo. Acá tenemos un estudio muy bonito que nos habla de los factores de riesgo que trae el uso prolongado, ¿cierto?, de inhibidores de bomba de protones. Y podemos recordar entonces que los inhibidores de bomba de protones están asociados al riesgo de infección por Clostridium difficile y también al riesgo de neumonía. Entonces, recordando que el Clostridium difficile pues, puede ser resistente al ácido clorhídrico, ¿cierto? Pues ya ese pH que lo estamos dejando de ser ácido, entonces estas esporas pueden replicar más fácilmente.
altera entonces el microbioma colónico y de una u otra forma compite con los neutrófilos y los aminoácidos para su proliferación. Por otro lado, los inhibidores de bomba de protones también se asocian a tasas altas de neumonía, ¿cierto? Y se ha visto reflejado más al suprimir ese ácido gástrico brusco. Los supresores de ácido lo que hacen es aumentar el pH gástrico, aumentan el incremento excesivo de bacterias, va a haber una colonización traqueal y puede haber neumonías. En este Flor Explorer de este estudio podemos evidenciar en los pacientes que recibieron inhibidores de bomba de protones y los que no, la relación con el riesgo de presentar infección por Clostridium difficile. Y si vemos en el subtotal y en el total, aumenta el riesgo 1.77 veces los pacientes que recibieron inhibidores de bomba de protones, por lo tanto, no está a favor del mismo, sino a los que pues, no recibieron esto. Igual en los grupos de casos de cortes y casos y controles tuvieron una significancia estadística importante, entonces hay que tener presente todos estos factores. Hay muchos estudios, ¿cierto? Podemos entrar aquí a traer muchos, pero en realidad recordar que hay estudios viejitos como el de Malnare que nos habla de la importancia de, de la bomba de protones y de los antagonistas, ¿cierto? De la histamina, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, en los resultados, en un grupo muy grande, se denotó que aquellos pacientes que tenían hemorragia gastrointestinal, neumonía y todo esto, estaban asociados más a los inhibidores de bomba de protones y esto se asocia más en pacientes que tenían ventilación mecánica. En cuanto a los agentes vasoactivos como tales, cumple un papel muy importante la vasopresina. Inclusive muchas guías dicen que es de elección, recordando que esta pertenece a la argipresina y de hecho se llama vasopresina arginina, perdón, es la hormona que tiene efectos hormorreguladores y vasopresores en muchos receptores. Acá nos da colación pues el receptor B1 alfa de los vasos sanguíneos, produciendo entonces una vasoconstricción que a su vez trae aumento del calcio ionizado en el citoplasma y la cascada de fosforilación. Todo esto trae consigo pues un efecto de vasoconstricción. Entonces sería muy importante tenerlo presente porque de ello se derivan otros agentes que también cumplen esta función. Por otro lado, la somatostatina es un vasoconstrictor importante y disminuye la presión esplánica. Se dice que es tan efectiva como la vasopresina y produce menos complicaciones en pacientes cirróticos como tal. Por ejemplo, la terlipresina, que pertenece a otro grupo de efecto vasoconstrictor evidente, es más notable en las arterias esplánicas. Lo que hace es aumentar, ¿cierto? A nivel vascular, sistémico, la resistencia y la presión arterial, disminuyendo por lo menos el 20, el 30% sostenido en la vena porta. Entonces también serviría en todos esos pasos de sospecha patológica. Si tenemos un paciente con hipertensión portal, por ejemplo, la terlipresina sería una buena opción, aunque otros estudios recalcan la importancia de los proteídos como un análogo sintético de la somatostatina, ¿cierto? Produciendo entonces una vasoconstricción esplánica selectiva. Y lo que trae consigo es una disminución del flujo portal, reduciendo el flujo sanguíneo de las varices. Tiene mucha buena eficacia, casi del 80%, y la dosis pues en infusión es casi igual que la del bolo, de 1 a 2 microgramos por kilo. En las varices esofágicas también tenemos muchas opciones, pero hay que recordar que restaurar la perfusión mucosa lo antes posible es el objetivo. Por último, los beta-bloqueantes no selectivos. En pediatría no hay muchos estudios, sin embargo, está estudiado en adultos, ¿cierto? Como en la hipertensión portal, disminuye las presiones portales, disminuye el gasto cardíaco, la vasoconstricción esplánica y bloqueo por medio de los bloqueos de los receptores beta 1 y beta 2. Y las dosis, si se van a utilizar en pediatría, serían más pequeñas, de 1 a 2 miligramos por kilo día. Entonces, ver, dependiendo de lo que tenga nuestro paciente, individualizar cada caso. La conclusión, entonces, recordar que la profilaxis, aunque es muy cuestionada, se debe evaluar los factores de riesgo oportunamente, tener presente las guías para indicarla cuando en realidad se amerite y sea oportuna. Recordar todos los efectos adversos que traen esto por dar un uso inadecuado. Recordar la estabilidad hemodinámica es clave ante cualquier estudio.
Sin embargo, hay casos en los cuales los estudios nos ayudan a si el paciente esté hemodinámicamente inestable. Entonces, sencillamente recordar que una hemorragia gastrointestinal tratada oportunamente pues, disminuye la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes en UCI. También los parámetros ventilatorios, cuando no son protectores, tenerlos presentes que debemos contemporizar la opción de que podría producir hemorragia gastrointestinal. Muchas gracias. Eso era lo que traía para el día de hoy. Eliana,